Hola a todos, de nuevo bienvenidos al Gran Desconocido. Hoy con una invitada muy especial, muy hermosa, aparte de ser una servidora del Señor, es abogada de profesión. Entonces hoy vamos a contar un testimonio muy lindo de su camino. Así que le damos la bienvenida a Ana Milena Correa. ¿Cómo estás, Ana? Muchas gracias por haber aceptado este espacio y estar con nosotros en el Gran Desconocido. Gracias a ti, Carla, de verdad que muy contenta de que el Señor haya unido nuestros caminos con este propósito tan lindo de compartir lo que ha hecho en nuestras vidas. Es que es una hermosura, además porque estos testimonios pues son testimonios frescos. Acá venimos a contar esa transformación desde esa parte genuina, desde esa autenticidad que vamos viviendo en el paso a paso. Entonces vamos a iniciar, como siempre lo hacemos con nuestros invitados, y es que vamos a entrar en ese contexto de esa infancia. Sé que tienes o tuviste una infancia de mucha fe, ¿cierto? Había un contexto de fe muy importante ahí. Cuéntanos un poco sobre eso. Carla, yo vengo de una familia, la verdad, bastante católica, muy comprometida con los temas de la iglesia, y tuve la fortuna desde la infancia de tener una tía religiosa que fundó una comunidad, y ella se encargó en mí y en todos mis primitos de formarnos en la vida espiritual, de estar pendiente de que hiciéramos todos los sacramentos. Una cosa hermosa. Hoy digo que hermosa, a veces en unas épocas de mi infancia decía, ay, ¿qué es todo esto? Pero fue maravilloso, una infancia muy hermosa, Carla, la verdad. ¿Y entendías la fe, o sea, cuando hablamos de sacramentos, porque lo acabas de mencionar, ¿entendías lo que era un sacramento? No, por eso digo que en esa época era un poco confuso, y es que para uno como niño entender bien de qué se trata Dios en toda su inmensidad es bastante complejo. Por eso es que como a la edad de los 12, 13 años empecé a tener como una rebeldía, a pesar de que toda mi infancia estuvo muy marcada por la iglesia, una rebeldía, una apatía hacia las cosas de Dios, y yo no entendía por qué el rosario, por qué la Eucaristía, y en mi corazón se fue forjando un tema de distanciamiento hacia las cosas de Dios, hasta el punto de decir, yo creo que yo no creo. Yo creo que la verdad, yo en todo esto no estoy como creyendo mucho, pero Dios es hermoso y Él no deja que nadie se desvíe de sus caminos. O sea que cuando entrabas en esas conversaciones profundas con esta tía religiosa, que es la que se encargó como de sembrar la semillita en cada uno de ustedes, no llegabas a cuestionarle, a consultarle, es decir, cómo entrabas a entender esa fe, o lo hacías simplemente recibiéndolo desde el amor. Es que habían dos partes. Uno lo recibía porque en parte tus padres te van inculcando toda esa fe, mi tía también, pero es que mi tía desde el amor nos educaba de una manera impresionante. Ella se reía, yo le decía, tía, pero es que yo no entiendo tal cosa, y ella se reía como con ese amor y me decía, ya lo vas a entender. Acá tenemos una fotico de la tía religiosa, la que se encargó en el camino de Ana, digamos, sembrar esa fe. Miren que es tan importante. Uno dice, estaba muy pequeñito, pero es que desde ahí es donde se siembra también esa semilla. Claro, no importa que en la adultez esos momentos pueden pasar, por supuesto, desde que uno tenga un corazón completamente abierto a recibir y a vivir esa experiencia con el Señor, pero sí hay responsables directos, y en esta historia de vida, tu tía es fundamental en ese camino de fe, para ti y para toda tu familia. Para toda mi familia, sí, ella fue un pilar importantísimo, además que el Señor a ella le confió la formación de toda una comunidad misionera, una comunidad de religiosas y una comunidad de sacerdotes que quedan en La Ceja. O sea, la confianza del Señor en ella y en Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo fue impresionante. Entonces sí, la verdad que teníamos en ella un referente, y hoy en mi adultez, de lo que yo he hecho mano en mis momentos de crisis de fe, es a lo que ella nos enseñaba, a lo que ella nos decía que era importante, ¿cierto? Entonces, aunque tuvimos unas épocas de rebeldía, es esa semillita que ella sembró en nosotros lo que hoy nos permite seguir caminando en la fe. Qué maravilla. Ahí veíamos pues en pantalla entonces esa religiosa, finalmente, que son vocaciones tan lindas, que entregan toda su vida al servicio, desde el amor, no solamente desde un tema de fe, porque uno lo ve y lo relaciona incluso muchas veces con esa religiosidad, esos actos piadosos, ¿cierto? Sino que va más allá, vas desde ese amor y desde esa entrega total para las comunidades. Ahí la veíamos con los niños y todo. Entonces qué lindo este testimonio cuando entras en un contexto de fe, de amor, de fe, o sea, tranquilidad y todo esto. Vas creciendo, ¿y cómo pasa esa adolescencia? ¿Sigues en la misma sintonía de fe, curiosa de pronto por este camino, o qué pasa?
Nada, tengo unos años de rebeldía, de mucha apatía y puntualmente hubo una época, ya terminando el bachillerato, en la que yo ya quería experimentar el mundo y me voy con mis amiguitos del colegio a tomar y yo no tomaba. Entonces me emborraché y borré cassette y fue horrible. Es decir, yo creo que tuve guayabo moral como una semana entera y mi mamá me veía muy mal. Y yo le decía, ella me decía, ¿pero qué te pasa? Y yo no sé, pero en realidad me sentía muy mal porque yo no hacía esas cosas. Y luego ella llama a mi tía, la religiosa, y le dice, es que yo veo a Ana así, la veo como muy distraída, como muy callada, yo no sé qué le pasa. Y mi tía le dice, no, pues acá en Los Ciervos, en el seminario, están en este momento en un congreso, ¿por qué no la manda? Y yo dije, sí, lo que sea que me saque como de esta culpa que sentía. Y cuando llego allá, oh sorpresa, era un conaljo. Yo no sé si ubicas la Renovación Católica Carismática, sí, claro, hace cada año sus conaljos, y ese era uno de los conaljos, fue hace muchísimos años, pero yo no tenía ni idea de qué estaba pasando. Yo solo veía gente que bailaba y gente con sus tambores, y yo, ¿pero qué es eso? ¿Yo a dónde llegué? Por Dios. El carisma, ¿a dónde me trajo? total. Es que la renovación es una corriente de gracia muy hermosa para nuestra iglesia, pero cuando tú no estás lleno de ese Espíritu Santo no entiendes qué está pasando. Y bueno, llegué a ese lugar y el primer día de las conferencias pues yo no entendía muy bien qué estaba pasando, pero dije, nada, me voy a quedar aquí. Pero el sábado en la noche, en la vigilia, empiezan a cantar una canción que solo tenía una palabra y es Rúa. Y yo ni siquiera sabía qué significaba. Contemos qué significa Rúa. Bueno, Rúa es ven Espíritu Santo de Dios, ¿no? Y la canción era solo eso, era una melodía con esa palabra y se repetía y entre más se repetía, yo sentía más ganas de arrodillarme y yo, pero ¿qué es esto? Esto tiene que ser mi mente, o sea, no entiendo qué me está pasando. Pero yo digo, voy a ceder, voy a ver qué pasa, y cuando me arrodillo, empiezo a sentir en todo mi cuerpo como unas ganas de danzar. Yo, pero ¿por qué danzar? Y mis manos empiezan a mover con la melodía, o sea, como con el ritmo de la melodía. Y yo, pero ¿aquí qué está pasando? Yo no me estoy moviendo, no entiendo qué está pasando. Y yo le quería decir a alguien, pero tampoco tenía control de lo que quería hablar. Y luego me llegó así como una certeza al corazón de, es que Dios es real, Dios es muy real, yo soy real. Y yo, ¡ah! Y ese fue mi encuentro personal con el Señor y yo dije, wow, Dios de verdad existe, Él no es un cuento, Él no es una historia, Él no es un libro, Dios es muy real, porque yo no tenía control de mi cuerpo y cuando se acaba la canción yo miro a todo el mundo y todo el mundo estaba concentrado en su oración y ya después de ese momento, de ese encuentro, yo era la que más bailaba, yo era la que más gritaba. Ana, pregunta, si bien venías ya con ese camino de fe, pasa esta situación, ahí ya tú entendías esa Trinidad, entendías quién era Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Me gustaría decirte que sí, Carly, pero creo que en la infancia fue todo un proceso muy humano y aunque ahí tuve un encuentro personal con Dios, yo me atrevo a decir que ahí no fue mi conversión, yo tuve la certeza de que Dios es real. Pero creo que era Santa Teresita de Ávila que decía que aunque pasó muchos años en el convento, no fue hasta que vio el crucifijo que dijo, wow, ahora sí soy una mujer conversa. Así me pasó a mí, yo sabía que Dios existía, lo había sentido, pero no me había convertido. O sea, era todo muy en las fuerzas humanas todavía. Y bueno, y pasado esta experiencia, ¿qué sigue pasando en tu vida? ¿Seguiste con ganas de danzar todos los días? ¿O qué pasó? Nada. Ahora que el Señor ha sido muy hermoso en mi familia, vivimos un proceso de enfermedad con otra tía y ese proceso de enfermedad de ella, que fue un diagnóstico de cáncer terminal, nos unió en muchísima oración. Y todos los sábados mi familia, que es bastante grande, somos por ahí 22 personas entre tías y primos, nos reuníamos a orar en pro de la sanación de ella. Pero pues mi tía falleció, pero en todo ese proceso de oración el Señor se derramó en muchas gracias y bendiciones en toda mi familia, mis primitos y empecé a conocer de los dones, de los carismas, del don de lenguas, del don de interpretación, del don de profecía y yo, pero ¿qué es todo esto tan hermoso? Pero aún así mi corazón seguía duro y lleno de anhelos humanos,
no del anhelo de Dios. Y mi familia ha sido muy hermosa en ese sentido, muy bendecida, pero yo decidí coger otro camino. Y entras a la universidad. Y entro a la universidad. ¿Qué pasa en la universidad? La universidad es compleja, ¿no? Es muy compleja, sobre todo porque tú te enfrentas un poco, ay, Anita la rezanderita, o ay, Anita la monjita. Entonces, de alguna manera, como que esa presión social hace que yo vuelva a olvidarme un poco de los asuntos de Dios y me desboque en ser una gran profesional, que yo creía que eso era realizarse profesionalmente, y también que me desboque en conseguir mucho dinero. Y es que yo no sabía que lo quería tanto, o sea, porque a veces nosotros no sabemos qué vamos haciendo en nuestra vida, ídolos que no tienen nada que ver con Dios, y me desboco completamente en mi profesión, en estudiar, en ser muy tesa y en hacer mucho dinero. Y estudiaste para ser abogada. Abogada. ¿Cierto? ¿Qué te impulsó a ser abogada en medio de todo? Porque al final siento, o sea, sé que esa profesión al día de hoy pues la llevas también como en un tema de misión. Así es. En principio yo quería una carrera muy social y bueno, mi familia decía que yo alegaba mucho, o sea, que ser abogada me quedaba perfecto, eso decían ellos. Entonces yo dije, no, pues si ustedes dicen que me ven como abogada, está bien, seamos abogadas. No fue algo que reflexioné mucho, la verdad. Pero como me decían, no, hombre, pues tú como que alegas bien, y yo, bueno, vamos a hacer esto entonces. Pero en medio de toda la carrera, Carly, yo me encuentro con cosas maravillosas que el Señor me va dando, y es poder reunir familias, de pronto que tenían un familiar privado de la libertad, y a través de lo que el Señor hace con tu carrera, poderlas reunir de nuevo. Eso es bastante satisfactorio, pero vivía como en una dualidad. Yo veía al Señor hacer todas estas maravillas porque no era yo, de verdad, no era nada que yo diga, ay, es que yo era una gran profesional, porque habían cosas que tú tienes que decir, wow, en verdad, esto fue un milagro, o sea, esto fue intervención divina. Pero por otro lado estaba mi yo, que se estaba convenciendo de que yo podía con todo, y que aquí el propósito era hacer dinero, y que el propósito era ser una mejor profesional, y me enceguecí con el propósito de esa autosuficiencia que nos engaña tanto. Y bueno, en la universidad son varios años, ¿no? En esos varios años podríamos entonces decir que igual en esa dualidad, sí, y que tuviste algunos tiempos, por así decirlo, de rebeldía, donde también entrabas en esa confusión y tomabas ciertas acciones o decisiones respecto a, bueno, idolatrabas al dinero, y pensabas que ese escalafón del profesionalismo a veces nos confunde mucho, porque es que el mundo nos quiere vender, ¿cierto? O nos ha vendido que una de las tantas cosas para ser felices es eso, no solamente tener muchos títulos, sino también tener quizás muchos bienes materiales, el dinero, el poder, sí, el placer. Nos vende que esa es la realización. Sí, exacto. Que ese es el propósito, que a eso vinimos, y hoy las redes sociales te dicen, no, pues si no estás contento en este trabajo, búscate otro donde sí te sientas realizado, y vamos por la vida buscando ese no sé qué. Claro, y entramos en unos escapismos bastante fuertes. Así es. Bueno, llega la pandemia. ¿Cómo vives la pandemia? Bueno, es que mira que yo venía en toda esta locura de trabajar mucho con horarios muy extensos, y no me había dado cuenta que estaba en una burbuja de deudas, de cero ahorros, y sin sembrar en realidad, y llega la pandemia, y cuando todo ese ruido se apaga, porque a los que somos abogados litigantes, la pandemia nos cerró literalmente laboralmente, todos los juzgados cerraron, y yo dije, ay, ¿y ahora yo qué hago? Y cuando hice el balance de qué debía, yo iniciando la pandemia debía por lo menos 110 millones de pesos, y yo dije, ¿qué voy a hacer? Yo no tengo con Crisis qué pagar. automática. Y es que fue hermoso, porque cuando se apaga todo ese ruido a tu alrededor, lo único que quedaba al final de ese túnel era Dios. Es decir, lo único que sintió mi corazón, a lo que podía recurrir, era a Él. Y en la pandemia mi mamá ponía la Eucaristía pues en el televisor, como nos tocó a todos, ¿cierto? Vivir la Eucaristía desde lo virtual. Y mi oración era sola una: Señor, yo necesito pagar todas estas deudas y plata no tengo. Así de sencillo. Fue muy loco, Carly, porque yo dije, ok, creo que nos tocará empezar a vender lo poquito que tengo, pero lo que yo tenía, la verdad, no era
como muy costoso para pagar esas deudas, y quién iba a comprar algo en pandemia. Sí. Tenía la mitad de una oficina en el centro, y quién va a comprar la mitad de una oficina. Y yo le dije, Señor, yo no sé, pero pues me va a tocar poner esto en venta. Y le dije a un colega, y yo, oye, ¿sabes que estoy vendiendo la mitad de la oficina? Y me dice, Ani, te la compro. ¿Qué? De allá para allá. O sea, el señor la vendió en 2 horas. En 2 horas. Pues porque yo le dije en la mañana, y yo, Señor, es que vale toda la pena tenerlo como socio, es que como es amigo, impresionante. como todo. Y Sí. yo le dije, ¿en serio? Y me dice, sí, te la compro ya y te la pago ya. ¿Qué? Yo ya, o sea, y de inmediato, creo que ese mismo día o al día siguiente hicimos los documentos y ya está. Y yo, wow. Diste gracias a Dios por eso, lo reconociste en esa acción. Fue él, porque es que, Carly, ¿quién vende algo así de rápido? Sí. Y menos la mitad de un inmueble, o sea, Total. porque tú lo piensas mucho, ¿con quién me va a quedar de socio? La ubicación no era la mejor, y ¿quién más sino Dios? Lo mismo me tocó hacer con el carro que estaba pagando. Le dije, ¿sabes qué, Señor? Esto no es estatus, o sea, lo importante eres tú, voy a vender el carro. Le hablé a un amigo que vende carros y en la tarde lo vendió. O sea que ahí también está ese componente de desprendimiento. Sí, ¿Cómo, claro, cómo pero crees que yo el lo Señor dijo, sentía venga, como... Ana está como embalada, yo la veo acá como enredadita en todo esto, le voy a ayudar, le voy a echar una manito? Sí. ¿Por qué crees que él de pronto haya, finalmente, quien ora al Padre con un corazón completamente entregado, y si es conforme a su propósito, pues él sabe dar muy bien esas cosas, ¿cierto? Sí. Pero en este caso contigo, entendiendo incluso que eran temas materiales, ¿qué crees tú? Carly, ¿Qué pasó en tu corazón? Yo no estaba sembrando en el Señor, y todos estos bienes no estaban sembrados en roca firme, eran arena. Y entonces, como vino un viento fuerte y se los llevó, porque no eran bienes que yo había sembrado desde el amor al Señor, eran en mi autosuficiencia. Y así hizo con todo, Carly. Pero yo te puedo decir que por su gracia una empresa dijo, ¿sabes qué, Ani? En pandemia no te vamos a dejar de pagar estas asesorías. ¿Qué? O sea que empezaste ya como a obtener esa gracia de Dios a través de una sanidad financiera. Financiera, así es. Y yo te puedo decir hoy que el año que inició la pandemia, digamos marzo de 2021, en diciembre de 2021 el Señor pagó todo. Cuando yo estaba despidiendo ese año, mi oración era, ay, yo no debo nada, wow, el Señor se encargó de todo y a mí no me hizo falta absolutamente nada en todo este tiempo, ni a mí ni a mi familia. El Señor me Y esa dualidad que vivías en la universidad, cuando ya pasas pues y estás ejerciendo tu profesión, ya empiezas a tener, digamos, como esas bondades en respuesta a tu trabajo, a tu esfuerzo, ¿cómo conectas nuevamente entonces la fe ahí? Es decir, entendiste que te habías desconectado y que no era posible desconectarse, y volviste a conectar, y al día de hoy sigues viviendo tu fe, o has vuelto a tener alguna recaída en ese sentido. Es decir, nosotros estamos en constante pues conversión, en constante proceso de reparación, ¿sí? Pero digamos que en ese punto de conciencia, ¿cómo lo marcas? Carly, la verdad es que gracias a Dios no, porque todo ese proceso me hizo entender que Él es en realidad lo único que necesitamos. No solo en lo espiritual, sino que Él nos lo ha prometido en su palabra, Él se encarga de todo. Si lo buscamos a Él, el resto, la añadidura, Él también se encarga de eso. Y gracias a Él también me dio una pareja muy hermosa que me ha enfocado mucho en que Él es el centro, Él es lo principal, no hay que buscar nada más. A veces nuestro corazón es muy humano y quiere más y más, pero en realidad es lo que el Señor te quiere hacer contigo y el propósito que Él quiere hacer en tu vida, no lo que yo creía que era mi autosuficiencia y como esa autoexplotación en la que uno se siente muy realizado, pero no es así. Yo estaba muy cansada, muy agotada, todo el día me sentía mal. Y cuando Él me dice, a ver, es que no es en tus fuerzas, es en las mías, o si no, mira, te acabo de liberar de todo esto, ya no puedo volver atrás. Y esa activación de conciencia fue a la luz del Espíritu Santo. Claro, es que el Espíritu es hermoso porque finalmente es Él el que yo siento que abre mis ojos, me quita ese velo y me dice, Ani, es que no es en tus fuerzas, no es en tu humanidad. Por eso yo siento que hubo un proceso de reconversión, porque si bien en mi juventud yo lo conocí, no fue hasta todo ese proceso que yo digo, bueno, el Señor en realidad me está llamando para más cosas.
y es Él, es en Él, no es en nadie más ni en el mundo, es en Él. O sea que básicamente es como eso, independientemente de la profesión, independientemente del estatus, independientemente de todo lo que el mundo nos pueda ofrecer, que no está mal, está muy bien, pero es entender que podemos ser muy buenos administradores, podemos entender que si estamos alineados con la vid, con la fuente que es Cristo, ¿cierto? Y que clamamos y tenemos conciencia de esa presencia del Espíritu Santo, por más dificultades o incluso las mismas alegrías, que podamos dar siempre tributo a Él. Yo veo en ti una persona que, si bien estuvo en un proceso de fe muy lindo desde la infancia, también tuvo sus dificultades, como todos nosotros. Hemos tenido caídas, de pronto entramos en esas ambigüedades, pero hoy yo creo que es un llamado muy especial, Ania, a decir, venga, independientemente de la condición en la que estés en este momento, clama al cielo, o sea, vamos a tener respuesta, por más si estás endeudado, si estás con una pérdida, si estás pasando por una crisis, si estás pasando por una separación, cualquier situación difícil que estés pasando en este momento, acá tenemos un testimonio muy especial de que con Dios todo es posible, que tenemos el proveedor, que tenemos el dueño del oro y la plata, que tenemos el alfa y el omega, ahí solamente a la distancia corta de incluso de una oración muy, muy sencilla. Ana, vives tu profesión, veo muy bien, pero también, porque ya se nos está acabando el espacio del tiempo en este programa, tienes un llamado al servicio desde tu profesión. Sí. Cuéntanos un poco y no sé si nos quieras compartir redes sociales si las tienes y si no. No tengo redes sociales, pero en cuanto al servicio el Señor ha sido hermoso porque, mira, en todo esto yo me di cuenta que yo no tenía un propósito en mi vida, que mi propósito había sido conseguir, tener y que ese no era el propósito que Dios quería para mí. Y un día le dije, bueno, Espíritu Santo, revélame qué quiere el Señor. Y me dice, cantar. ¿Pero por qué si yo no sé cantar? O sea, no se me había ocurrido nunca, ni en mi infancia, ni ahora, cantar, no lo hago bien. Nadie me ha dicho nunca, ay, ¿tú cantas bien? No, nada. Y el Señor ha sido hermoso porque en estos últimos años me ha ido mostrando un camino, me ha ido formando. Y hoy por hoy me permite compartir espacios de oración con muchas personas y servir a través del canto, y hace una experiencia hermosa y ya veremos el Señor hasta dónde nos lleva. Qué lindo, Ani, o sea que ya no solo te decimos doctora Ana María, Ana Milena, perdón, la doctora, sino también vemos acá una gran servidora del Señor. Entonces, qué lindo que hayas puesto tu profesión al servicio del Señor, tus dones, tus talentos. Y Ana, muy agradecida por tenerte acá. Gracias por haber abierto tu corazón. Creo que esta es la primera vez que das un testimonio de manera tan pública, ¿cierto? Así es, sí, es la primera vez. Anita, muchas gracias. Regálanos una corta oración ya para despedirnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Claro que sí. Amado Señor, ponemos en tus manos nuestros corazones y los corazones de todas las personas que se conectan a través de este programa y que van a ver a través de las plataformas en esta pequeña oración. Yo te pido, Señor, que se cumpla en ellos tu palabra de 1 de Timoteo 1:6 y que avives el don del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Aviva, Espíritu Santo, ese don que tú nos has dado para que encontremos en ti el propósito de nuestra vida y que no sea el mundo el que nos diga qué debemos hacer, sino que seas tú, Espíritu Santo, el que guíe, el que tome y dé forma a esos anhelos que has puesto en nuestro corazón y que de alguna manera en la vida hemos abandonado, para que nos regreses a tu camino y que se cumpla tu voluntad en cada uno de nosotros. Amén. 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 Gracias, mi Carmen.